Bien, eh, en el presente video lo que voy a hacer será explicar a partir de este ejemplo que he preparado cómo usar esta herramienta, la herramienta Excel, para crear una tabla de frecuencias. Intentaré presentar en este mismo video cómo señalar una tabla de frecuencias para datos no agrupados y para datos agrupados. Comenzaré con el no agrupados. ¿Cómo lo haré? Entonces, lo primero que haré será primero identificar quiénes son los datos mayores en este conjunto de datos. Entonces, ¿cuál es el contexto que doy a este ejemplo? Entonces, supongamos que lanzamos tres dados y sumamos los números que obtuvimos. Por ejemplo, lanzo tres dados, uno señaló 3, otro señaló 5 y el otro señaló 6. Entonces 3 más 5, 8, más 6, 14. Entonces, en este momento, para ese dato, por ejemplo, dio 14. Supongamos que hacemos ese mismo ejercicio 150 veces. Y ahí están los datos recogidos. Quiero saber quién es el elemento más grande en este conjunto de datos. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, procuraremos automatizar la mayor cantidad de procedimientos en él. Si bien algunas cosas no son tan complicadas, lo ideal es que evitemos eh, la mecanización, ¿sí? Hasta cierto punto es bueno manejar ese tipo de procesos, pero cuando ya los dominamos lo suficientemente bien, ya resulta engorroso para nosotros manejarlos. Por esa razón es que vamos a acceder al uso de esta herramienta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, voy a señalar la celda, quiero colocarle la fórmula. ¿Cómo la coloco? Entonces señalo esta barrita y siempre que vaya a escribir una fórmula voy a anteceder con un igual. ¿Qué es lo que quiero que haga? Quiero que averigüe quién es el máximo de todo ese grupito de datos. Entonces doy max, abro paréntesis y el rango. Ahí me pregunta, me dice número 1, número 2, número 3 y así sucesivamente. En particular me interesa que cuente toda esa celda, entonces señalo todo ese recuadro. Queda ahí, cierro paréntesis, doy enter. 18. Supongamos que, bueno, verlo en este momento no es difícil. Son números que podemos distinguir perfectamente bien unos de otros y tampoco son demasiados datos. ¿Listo? Para este caso a veces resulta trivial, pero entonces, nuevamente, puede darse el caso en que haya eh, ejemplos o conjuntos de datos un poco más complicados para dominar y para manipular, entonces pues qué mejor que la herramienta lo haga por nosotros. De manera similar voy a calcular quién es el más pequeño. ¿Cómo lo voy a calcular? Doy igual, min, abro paréntesis y señalo nuevamente el conjunto de datos. La mínima suma que yo puedo obtener lanzando tres dados es que a todos me den 1, 1, 1, o sea que la suma me dé 3, efectivamente. Voy a señalar qué fue lo que hice ahí. Voy a señalar qué fue lo que hice ahí, dado el caso en que necesite o que se me olvide qué cosas eran las que estaba calculando allí. Quiero averiguar el rango del conjunto. El rango del conjunto, ¿cómo se calcula? Restando el máximo dato con el menor de ellos. No es difícil aquí, nuevamente. El rango lo voy a calcular así. Pues tendremos que restar 18 menos 3. O, de manera más general, esta celda menos esta otra. Observen que aquí solamente puse una resta, pero para que el programa la haga, tengo que anteceder con el signo igual. Doy enter, 15 efectivamente. Entonces, sé que el menor de mis datos es un 3 y sé que el máximo será 18. No quiero escribir 3, 4, 5, lo puedo hacer. Nuevamente, puede que sean muchos de ellos y que sea engorroso hacerlo. Entonces le voy a pedir al programa que lo haga por mí. ¿Qué voy a hacer? A esta celda, pues súmele 1. Ya lo hizo. Quiero que esta fórmula y que este procedimiento se repita en las siguientes celdas. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues busco, hay un cuadrito en la parte inferior derecha
busco ese cuadrito, lo señalo, va a aparecer señalado con una cruz y selecciono tantas celdas como necesite. Aquí señalé una celda de más, señalé esta 19, no hay un 19 en la tabla, entonces pues sé que lo tengo que quitar y ya tengo mis datos desde 3 hasta 18. Rotulo las siguientes celdas que son frecuencia absoluta señalada con F minúscula, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa que la señalo con H minúscula y frecuencia relativa acumulada que la señalo con H mayúscula. Bien, quiero que cuente. ¿Cómo quiero que cuente? Entonces voy a dar igual. Hay una opción que se llama contar sí. Contar.sí se señala. ¿Qué es lo que me dice? Que coja un rango de datos y si es igual a cierto o si cumple cierta condición, entonces que sí tenga en cuenta ese dato. Por ejemplo, quiero que cuente cuántas veces está el 3. Entonces quiero que busque entre todo este rango de datos cuántas veces está el 3. Entonces, primera cosa, el rango, que ya está aquí, ya lo he señalado, que comienza en la 4 y termina en J18. Y el criterio que va a señalar, entonces distingo eso con punto y coma. ¿Qué quiero averiguar? Que sea igual justamente al dato que está aquí, en esta celda. Esta sería la celda L2. Entonces quiero saber si eso es igual a L2. Mayúscula para que no haya problemas. Ahora, quiero que eso se repita con todos los datos que hayan de aquí hasta 18. ¿Qué va a pasar? Muchas veces el programa entiende que si yo bajo un renglón aquí, también bajaré un renglón en mi selección. ¿Cómo hago para mantener eso fijo? Si yo quisiera fijar la columna, las columnas son estas que están señaladas con letras del abecedario, las filas son las que están señaladas con números naturales. Si quiero decir que la fórmula no se debe mover de columna, entonces voy a señalar antes de la indicación de la columna, voy a señalar con el signo pesos. Y eso independientemente hacia donde me mueva, se va a mantener esa misma columna A. Si por otro lado yo quisiera hacer que se quedara quieta la fila, pero lo demás de pronto sea móvil, entonces pues antecedo al número de la fila el signo de pesos. Si deseo que se fije tanto la columna como la fila, pues antecedo a la señal de la columna y antecedo a la señal de la fila con el mismo símbolo. Lo mismo, quiero que comience en el mismo sitio siempre y quiero que termine en el mismo sitio siempre. Entonces señalo ahí y me está diciendo que hay un 3 únicamente. El 3 únicamente está en este momento en el lugar de la tabla. No lo encuentro. La tabla ya lo hizo por mí. Aquí está el 3. Veamos, por ejemplo, 4, según la fórmula hay solamente un 4 y así quiero ver cuántas veces están los demás números. Me está diciendo que, por ejemplo, el 6 está 7 veces. Miremos. Entonces encontré mi primer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Encontré el 7 y no veo algún otro en la tabla. De manera similar, el programa está haciendo por mí todo ese conteo. Bien, ahora bueno, voy a calcular las dos minúsculas primero. ¿Cómo calculo las minúsculas? Entonces la primera era esta, la frecuencia absoluta que me dice justamente cuántas veces está un dato en una tabla. Quiero contar el número a cuánto corresponde esto en un porcentaje respecto al total. ¿Cómo lo voy a señalar? Sé que hay 150 datos. Entonces, ¿cómo se calcula esto en términos de porcentaje? Tomo esta celda multiplicada por 100 y dividida entre la cantidad total de datos. Hay 150 datos, divido entre 150. Extiendo la fórmula y ya se calcula automáticamente.
Si quiero, pues en algunos momentos se nos dice que necesitamos tantos decimales de precisión. Entonces digamos que necesitamos 3 decimales. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a pedir con estos dos botones, puedo aumentar o disminuir el número de decimales necesarios. Entonces quiero que tenga muchos decimales. Aquí está. Quiero que tenga pocos decimales. Generalmente dejo 2, entonces lo dejaré así como estaba al comienzo. Y ya está mis dos frecuencias minúsculas, es decir, frecuencia acumulada y frecuencia relativa. Perdón, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Voy con las acumuladas. ¿Las acumuladas cuáles son? Pues cuánto llevo hasta el momento en el renglón en que me encuentro. Por ejemplo, cuántos datos llevo contados cuando llegue a esta celda. ¿Cuántos llevo contados? Llevo 5 más 1 más 1. El programa claramente podrá hacer esa cuenta, que es bastante sencilla, y cómo la va a calcular. El primero de ellos inevitablemente es exactamente igual al primero de la frecuencia absoluta. El siguiente se calcula haciendo la siguiente suma. Este valor más este otro. Llevo 2. Aquí llevaría 7. 1 más 1 más 5. El siguiente debería ser 1 más 1 más 5 más 7. Y eso daría 14. El siguiente lo calculó 1 más 1 más 5 más 7 más 10. Ah, pues hasta aquí ya lleva 14. Entonces a esos 14 solamente le añado 10, que es la fórmula que le he pedido que haga. Y así lo puedo repetir para todos. Finalmente, finalmente, ¿cuántos debería tener? Pues la cantidad total de datos que hay en todo el conjunto, que en este caso son 150. Quiero que esto pase también en la H mayúscula. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a copiar toda esta columna y le voy a pegar aquí. Ahí está. Observen que aquí ya no aparece 1, 2, 7, sino que aparece directamente la suma con los porcentajes que están en esta parte. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando copié la celda, copié un conjunto, copié la columna, copié un conjunto de fórmulas. Estas fórmulas entendían que aquí tenía que sacar mis datos de la columna anterior. Entonces, cuando copié estas fórmulas en esta columna, lo que hizo fue sacar sus datos de la columna anterior. Claramente al final tiene que darme 100. No quiero tener muchos decimales, quiero tener solamente 2 decimales. Le pido al programa que me muestre solamente 2 decimales. Algunas veces nos va a aparecer en verde señalado alguna celda, alguna o algunas celdas. ¿Qué significa eso? Está diciendo que hay un error probablemente. ¿A qué llama un error el programa Excel? A algo que no le parece coherente. Entonces veamos qué es lo que me está diciendo. Me está diciendo fórmula incoherente. Miremos la fórmula a ver qué tiene. Entonces, supongamos un valor que conozcamos. 15. 15C, que es el 10% de 150. Efectivamente hay un 10, o sea, la fórmula está bien hecha. Por lo tanto, no le pondré atención a esa alerta y por ahora, pues, sencillamente daré omitir error. Lo demás, pues, nuevamente, señalo únicamente por estética los datos. Aquí está. En cursiva estos. Y tengo mi tabla de frecuencias básicas. En otro video presentaré los datos. Aquí están no agrupados. ¿Qué pasaría si los quisiera agrupar? Ya allí estará tal información.